Señoras y señores, muy buenos días. Reciban la más cordial de las bienvenidas al Museo Nacional de Antropología e Historia con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2016. Encabezan este evento la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, María Patricia Cursain Villalobos. Se encuentra con nosotros también el comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Mucio Israel Hernández Guerrero. Agradecemos también la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales. También con nosotros el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el senador Roberto Gil Suárez. Agradecemos la presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Se encuentra con nosotros el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. También en el presidio, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora. Agradecemos también la participación de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el senador Alejandro Encina Rodríguez. También con nosotros Josefina Román Vergara, coordinadora de órganos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, y Andrés Miranda Guerrero, coordinador de protección de datos personales del Sistema Nacional de Transparencia. Señoras y señores, a nombre del INAI y del InfoDF, les damos la más cordial de las bienvenidas. Le pedimos ahora a la comisionada María Patricia Cursain Villalobos, integrante de la Comisión de Normatividad de Datos Personales del INAI, nos dirija un mensaje. Buenos días. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Martínez. Señor secretario de la Función Pública, licenciado Virgilio Andrade Martínez. Señor presidente de la Cámara de Senadores, Gil Suárez. Señor licenciado Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Creo que todavía así se dice. Comisionado Murcio, presidente del InfoDF. Presidenta Jimena Puente de la Mora, presidenta del INAI, señor senador Alejandro Encinas, señoras y señores integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, comisionados de los diferentes órganos garantes del Estado que nos acompañan, ponentes de México y ponentes de los países que nos visitan, apreciables medios de comunicación, señores intérpretes, señoras y señores. La evolución es parte de la existencia. La evolución implica procesos, cambios, y solemos identificarla con desarrollo, de tal suerte que tanto hay evolución biológica y antropológica, como igual se da en el derecho y en la ciencia, incluida la tecnología. Procesos imparables que se suceden concatenadamente y en ocasiones de manera armónica, como es lo deseable. En ese tenor, estamos hoy reunidos para celebrar el Día Internacional de Protección de Datos Personales y referirnos a su evolución. Solemnizamos esta fecha, 28 de enero, para impulsar el cuidado de los datos en beneficio de las personas,
Los derechos de la persona son derechos humanos que se traducen en el sello de cada ser humano y se concentra en aquellas condiciones que permiten identificar a una persona. Esta identidad es lo más íntimo de un ser humano. Piénsese que es el genoma social de la persona. Estos datos que calificamos de personales se refieren a persona, un concepto jurídico con una vasta evolución que en el mundo de las leyes se convierte en un concepto jurídico técnico, no obstante que tanto la palabra como el concepto mismo deriva de la loculación latina personare, sonar, que devino en los escenarios teatrales a identificar a un personaje, lo que nos puede explicar que se trata de un hombre o de una mujer que actúan en la vida, que se representa a sí mismo y que en el ámbito técnico-jurídico mantiene un concepto paradigmático. La persona es actor de derecho. Por lo tanto, adquiere su personalidad y de ahí también derivan sus derechos de actuar y su capacidad de ejercer sus propios derechos. Pero apartándome de estas consideraciones de derecho civil, que también nos llevarían a las connotaciones de persona física, moral o jurídica y a la personalidad, entremos al campo de los derechos personales, cuyo significado es de todos nosotros conocidos y que si acaso pueda tener variaciones en los distintos sistemas de derecho, en el caso de México se entiende como los que identifican a todo ser humano, reconocidos y protegidos por la Constitución en la modalidad que conocemos como derechos arco. Y tal protección se regula en leyes específicas que van evolucionando, aun cuando no con el aceleramiento que quisiéramos y que se necesita. Y esta es una de las razones por las cuales nos encontramos hoy aquí. La Constitución mexicana ordena: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, con excepciones por razones de seguridad nacional, orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de tercero. Estimado auditorio, hoy por hoy se registra un avance en la legislación mundial en materia de protección de datos personales. Sin embargo, no podemos cantar victoria, pues la realidad nos lleva a pensar en la débil legislación internacional y en la vanguardia de algunas leyes nacionales, entre las cuales estaría la de México y algunas de las leyes de sus entidades federativas. Pero si bien tenemos la disposición constitucional y los aseguramientos que corresponden a la regulación de derechos humanos, que incorpora este derecho a la protección de datos personales, así como a la privacidad, paralelamente tenemos muchos y muy grandes retos que enfrentar y superar. Sin ser una lucha o una guerra, sí estamos en varias batallas que tenemos que ganar con perseverancia, inteligencia, con normatividad y principalmente con educación y voluntad de las autoridades políticas. La protección de los datos personales incluye la salvaguarda de la personalidad, el amparo de las personas para cuidar de su confidencialidad que conlleva la defensa de otros derechos. Diría, de todos sus derechos humanos como son la vida, la salud, la libertad, el trabajo, el patrimonio, el honor, entre los más destacados. Defensa que debe extenderse a 360 grados alrededor de la persona, sin fronteras y sin épocas. En efecto, dicha protección es universal y ha de ser progresiva. Su avance es y debe ser de día con día o minuto a minuto, porque con esa misma celeridad se multiplican y se agudizan los retos que necesariamente surgen con la vida global y moderna. Por ejemplo, la tecnología, instrumento de primer orden en nuestras vidas personales y profesionales, en la investigación científica, tecnológica, como en la vida política, económica y social, se puede convertir en moneda de dos caras, la buena y la mala, pues en tanto se va haciendo indispensable su uso, lleva consigo algunos peligros que surgen con el actuar de rutina y el envolvimiento de la vida activa de cada personaje, de cada persona, física y moral, en cada momento. Y justo este es otro de los temas, el de los derechos personales de la persona moral o jurídica. Existen muchas rutas temáticas por las cuales podríamos transitar en esta breve charla,
no hay tiempo. Algunas de ellas se abordarán en este seminario, como son la protección de datos vinculada con la justicia penal, la defensa de los datos de los menores y qué decir del robo de identidad y el equilibrio entre la libertad de expresión y la confidencialidad o discreción de esos datos personales, sobre todo aquellos que identificamos como sensibles. Igual nos atrae el tratamiento de datos personales en Internet y redes sociales. En fin, veo este gran tema como un caudaloso río en cuyas aguas se mueven muchísimas especies de beneficios y de acechos, y por ello mis compañeros comisionados y yo consideramos de importancia invitarles a reflexionar, guiados por excelentes expositores, y permítanme mencionar entre ellos a Jacob Constam, autoridad holandesa de datos, que fue la anfitriona de la pasada 37ª Conferencia Internacional de Autoridades sobre Privacidad, en que se planteó la búsqueda de posibles soluciones a las inquietudes expresadas, y otras más, aun cuando referido solo a la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica. Marco en que se abordaron temas sobre la globalización y la tecnología con miras, como lo propuso el propio Jacob Constam, a construir puentes, algunos de los cuales se vinculan con la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso del gobierno a los datos personales y la gobernanza, entre otros. Algo que es verdaderamente uno de los retos mayores de actualidad. Los mecanismos de las quejas de los usuarios que utilizan servicios en redes en todo el mundo. El tema de los servidores y buscadores establecidos en países distintos a aquellos en que radican los usuarios son uno de los temas que requieren que con urgencia se tiendan puentes mediante convenios o tratados internacionales en defensa de los datos personales. La reunión de hoy, que como observamos tiene una convocatoria estupenda, confirma la preocupación de personas y autoridades, de estudiosos e investigadores por el tratamiento seguro de los datos personales, sin menoscabar los beneficios que reporta el uso de la tecnología. Solo es equilibrar. Este gran foro ha sido posible por el apoyo y las tareas de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal, de sus equipos de colaboradores, entre ellos los coordinadores y directores generales, principalmente los licenciados Gustavo Parra, José de Jesús Ramírez, Adriana Báez, Joaquín González Casanova, sin que pretenda desconocer el esfuerzo del equipo administrativo y de mi ponencia en particular, igualmente, y de ambos institutos, por supuesto. Igualmente agradecemos a las autoridades de este gran museo las facilidades para llevar a cabo nuestras actividades. Y a manera de conclusión, menciono que una de las preocupaciones sobre las que hemos de trabajar en el INAI es el tema del Convenio 108 para la protección de las personas en el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, con los ajustes que se requieran para la visión y el estatus de América Latina, por lo cual buscaremos ampliar y reforzar nuestros vínculos a través de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales que México preside ahora. Les doy a todos ustedes una cordial bienvenida a nombre de mis compañeros comisionados, Presidenta Jimena Puente de la Mora, Arely Cano Guadiana, Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Guerra Ford, Eugenio Monterrey Chepov, Joel Suárez Salas del INAI, el presidente Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Viviana Peralta Hernández, Alejandro Torres Rogelio, Luis Fernando Sánchez Nava y David Mondragón Centeno, todos ellos del InfoDF. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la comisionada Cursain Villalobos y les comentamos que aquí también se encuentran con nosotros los integrantes del Pleno del INAI. Está con nosotros la comisionada Arely Cano Guadiana. Están aquí en primera fila. Se encuentra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas.
el comisionado Óscar Guerra Ford, el comisionado Rosendo Begeni Monterrey Chepó y el comisionado Joel Sala Suárez. Le pedimos ahora al comisionado ciudadano presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, nos dirija unas palabras. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Saludar al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, al maestro Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, al senador Roberto Gil Suárez, presidente del Senado, a la senadora Laura Rojas, al senador Alejandro Encinas, a la comisionada Jimena Puente de la Mora, presidenta del INAI, a los comisionados de mi pleno, Luis Fernando, David, Elsa Viviana, Alejandro, a los comisionados del INAI, Eugenio, Óscar, Joel, Paco, Areli. Muy buenos días a todos ustedes, a nuestros invitados internacionales. Vivimos y experimentamos un mundo donde los principales principios del conocimiento, el tiempo y el espacio han experimentado una ruptura. Estamos en un universo cuya característica es la contingencia y la ubicuidad. Nuestra vida cada vez más está en espacios virtuales. Experimentamos una mudanza permanente de nuestros datos personales que nos identifican y son la moneda y el dinero digital. Valen tanto más que el petróleo, pero sobre todo son un derecho fundamental de las personas y por lo tanto el Estado tiene la obligación de protegerlos, porque con ellos se resguarda la vida y la integridad de las personas. Estamos en presencia de uno de los derechos más importantes del siglo XXI. En nuestro país, el debate sobre la protección de datos es cada vez más visible y hoy estamos frente a un derecho autónomo y emancipado de sus orígenes como límite del acceso a la información pública. La protección de los datos personales comporta una dimensión irreductible de libertad. Hay una parte de nosotros, de nuestra privacidad, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestros valores y acciones políticas que deben ser resguardadas, que ante la imperiosa necesidad de hacer transparente nuestra vida, no podemos renunciar al ámbito de privacidad donde nadie puede invadirnos. Las tecnologías cada vez más funcionan con nuestros datos personales, las cosas cotidianas nos replican en gustos y preferencias. Un reloj, una camiseta o unos lentes pueden revelar una cantidad importantísima de información sobre la persona. Las tecnologías, algunas con funcionamientos automáticos, sin intervención humana, pueden ubicarnos geográficamente, recabar conversaciones, datos identificativos y hasta datos biométricos. Es necesario, por tanto, limitar el impacto a nuestra privacidad. Todo procesamiento de datos, sea en posesión de agentes privados o de instituciones públicas, es fundamental, se base en el consentimiento de las personas. Los procesos y las relaciones en ámbitos digitales son cada vez más complejos y hay un fuerte debate sobre sus alcances normativos. Estamos impelidos, por tanto, a construir una nueva socialización que nos permita reeducarnos en nuestro comportamiento digital. Aquello que no hacemos en el mundo tridimensional no podemos llevarlo al digital, además de reconocer que nuestra vida digital comporta tantas implicaciones como nuestra vida cotidiana, porque es una y la misma. Es importante recordar que el debate para construir una ley general de protección de datos personales se encuentra en el Senado de la República, una legislación fundamental que permitirá, entre otras cosas, establecer la emancipación y la autonomía de un derecho que no puede ser concebido más como un límite o ponderador de la información pública. Tenemos la posibilidad de generar mecanismos eficientes, homogéneos y con menos asimetrías para garantizar este derecho, fijar los mejores estándares de protección, un piso, pues, para el ejercicio de este derecho
en todo nuestro país. La ley general implicará, entre otras cosas, emancipar, como decía, el derecho de protección de datos personales de cualquier otro, contar con autoridades de protección de derechos de datos personales en el ámbito público y privado, generar un marco jurídico que propicie la armonización de conceptos y distribuya competencias entre los diferentes niveles de gobierno en materias concurrentes, se convierta en la plataforma de leyes locales, fije con claridad del ámbito de actuación de los estados y la federación, permita por lo tanto acciones conjuntas en materia de protección de datos personales en los 3 órdenes de gobierno, vincule a las autoridades y a los sujetos que tratan datos personales a fin de implementar y dar seguimiento a políticas en materia de protección, derechos ARCO y autodeterminación informativa, haga explícita la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento en el tratamiento de los datos, fortalecer los principios rectores de la protección de datos, además de incluir los ya conocidos como licitud, calidad, confidencialidad, disponibilidad, temporalidad, finalidad, proporcionalidad. Es necesario además implicar la seguridad, la responsabilidad, el consentimiento y la transparencia, y sobre todo principios de continuidad, porque la mayoría del tratamiento de datos personales que se hace es extraterritorial. Por tanto, este principio permitirá tener los mejores mecanismos de protección desde la recogida y durante todo el tratamiento hasta agotar su finalidad. Establecer procedimientos sencillos y expeditos para que las personas puedan ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición establecido en el artículo 16 constitucional. Establecer la figura del ombudsperson de protección de datos personales tanto en ámbitos públicos como privados, establecer medios de denuncia ante la transgresión de los principios de protección de manera sencilla, al alcance de las personas y con el máximo de expeditez, crear un catálogo de responsabilidades y ubicar la facultad de sanción ante posibles transgresiones de la ley, establecer un registro nacional de sistema de datos personales, hacer lícitos todos los sistemas, bases, archivos, archiveros, fichas personales en posesión de instituciones públicas, lo que implica que estén debidamente registrados con los estándares adecuados de seguridad, garantizar su temporalidad y ciclo de vida y además accesibles para el ejercicio de derechos ARCO y autodeterminación, privilegiar el interés superior de la infancia protegiendo sus datos y su privacidad, promover una cultura de protección de datos personales en temas sensibles como la seguridad pública y la administración o procuración de justicia, sobre todo cuando impacte la privacidad de las personas, impulsar mecanismos de protección donde la recabación de datos por cuestiones de seguridad en cualquier soporte técnico o tecnológico sin que medie consentimiento expreso de la persona u orden judicial, sean por ejemplo los casos de geolocalización, rastreo digital o vigilancia masiva, tengan los mejores mecanismos de protección y estén acordes a los principios internacionales de vigilancia de las comunicaciones. Establecer el impacto a la privacidad como mecanismo que permita evaluar, conocer y prevenir posibles riesgos que puedan vulnerar derechos fundamentales de las personas. Lo que es urgente y necesario, construir una política nacional en materia de protección de datos personales. Cada vez se hace más necesario debatir sobre las características del derecho al olvido, no solo como una extensión del derecho de cancelación del dato personal en ámbitos como el financiero, el jurídico y el digital, sin por ello transgredir derechos como la libertad de expresión, la libertad de imprenta o el derecho a saber, particularmente cuando la finalidad haya terminado y la información ya no sea, por tanto, pertinente. Ahí es necesario generar una sinergia virtuosa entre los gobiernos y las empresas que prestan servicios digitales para hacer posible, sin transgredir otros derechos, la posibilidad de eliminar, desindexar datos que puedan transgredir, atentar contra la integridad de las personas o ponerlas en riesgo. Hoy experimentamos y vivimos un mundo interconectado y transparente. Sin embargo, no podemos dar un paso atrás en aquello que constituye la libertad de las personas, nuestro derecho a la privacidad y la protección de aquello que nos da una dimensión ontológica, nos identifica y nos da señas de identidad. La libertad es la divisa fundamental del derecho a la protección de datos personales. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que también estará establecido en la próxima Constitución de la Ciudad de México, que será la primera Constitución del siglo XXI con una inequívoca vocación de derechos. Muchísimas gracias y muy bienvenidos a este seminario.
Agradecemos el mensaje del comisionado ciudadano presidente del InfoDF. Por cierto, aquí se encuentran también con nosotros los integrantes de este pleno del InfoDF, los comisionados ciudadanos Elsa Viviana Peralta Hernández, Alejandro Torres Rogelio, Luis Fernando Sánchez Nava y David Mondragón Centeno. Ahora escuchemos el mensaje del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Saludo y agradezco la convocatoria de la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la maestra Jimena Puente de la Mora. Saludo, por supuesto, al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, a todos los distinguidos integrantes de la mesa principal, secretarios del Gobierno de la República, senadores y senadoras, a todos los integrantes, consejeros, comisionados, a representantes de diferentes organismos que se encuentran con nosotros, a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación, y permítanme saludar también a quienes nos visitan de otros países, de otros lugares, darles la bienvenida a la Ciudad de México. Llegan ustedes en un momento particularmente histórico para esta capital, momento de transición y de cambio político, un momento histórico en cuanto será la primera vez que la Ciudad de México tendrá un inicio, un banderazo para su propia Constitución. Estamos apenas a un día de que se publique ya esta nueva realidad de la ciudad, así que les damos la más cordial de las bienvenidas a representantes de Reino Unido, de Estados Unidos, de Irlanda, de Argentina, de Colombia. Y no siempre hace tanto frío en la Ciudad de México, ¿eh? Esto es, la verdad, este abrigo ya casi ni lo encuentro en la mañana, de que nunca lo usamos. Pero sí, hoy sí, la verdad es que el cambio climático es una realidad y bueno, pues hoy fue un poco inclemente con los habitantes de la Ciudad de México. Importantísimo evento para la reflexión y para la construcción de todo un andamiaje jurídico que ahora se encuentra en la tarea propia del Senado de la República. Todos y todas estamos atentos a las discusiones, a los debates que seguramente alcanzarán un nivel de interés máximo para la concreción de este nuevo paso y de esta nueva tarea de la protección de datos personales. Pareciera lejano, pero no lo es tanto. Apenas en 2002 esto no estaba en el radar. En 2002 manejábamos los datos personales de una manera como hoy no se pudiera imaginar. Apenas en estas fechas, en materia de policía, se hacían presentaciones todos los días conocíamos identidades, rostros, diferentes imputaciones, y era el día a día. Pareciera que eso era de curso común. Lo mismo para obtener los datos de las personas en las diferentes instituciones, para el manejo de padrones, para el manejo de una serie de bases de información que hoy se encuentran a resguardo y que hoy son del interés de poder construir cada vez con mayor fuerza una protección integral. Hoy también se suman otras tareas y nuevos retos. Hoy las redes sociales, hoy la web, hoy los conceptos del ciberespacio muestran retos particulares para la construcción de leyes de avanzada. Esa siempre es una tarea difícil porque se dice en la construcción de las normas que siempre va un paso atrás la norma de la realidad, de lo que se vive, de lo que es el acontecer del día a día. Pero bueno, pues esa tarea y ese reto es precisamente el que ahora tendrán nuestros legisladores y legisladoras, y que nosotros también estaremos muy atentos porque este modelo que se está planteando ahora seguramente será observado por el constituyente en la Ciudad de México, que queremos tener una constitución moderna, de avanzada,
una constitución incluyente y por supuesto que tenga todos los componentes necesarios para blindar a la ciudadanía, para blindar a la Ciudad de México. Hoy tenemos que discutir acerca del robo de identidad, cómo es que se genera y cuáles serían los mecanismos idóneos para su prevención. Hoy tenemos que analizar qué pasa con los datos de los niños y de las niñas. Hoy tenemos que reflexionar cómo se están manejando nuestros registros públicos y hasta dónde están verdaderamente protegidos o desprotegidos los datos que ahí se contienen, dado que muchos de ellos datan de épocas remotas y de otras construcciones con una historia y con un antecedente absolutamente distinto. Hoy estamos convencidos que esto va vinculado también con la transparencia y es una frontera muy delgada entre la petición de transparencia y la respuesta de protección. Y nosotros tenemos como gobierno que ir hacia la transparencia en su máxima expresión, pero sin vulnerar, por supuesto, la protección de los datos personales. Pues la tarea no es sencilla y me parece que esta va a ser una gran oportunidad para que nosotros estemos atentos a las conclusiones. Me parece que ha sido un gran acierto de la presidenta hacer esta convocatoria precisamente en la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Reunir a expertos, reunir a los conocedores de esta materia y poder allegar de material suficiente para que podamos trabajar en esta construcción que a todos nos debe de interesar y que a todos nos debe de importar. Yo quiero felicitar otra vez a la doctora Jimena Puente de la Mora porque esto es lo que nos va a permitir poner en el centro de debate una tarea fundamental. Estamos hablando de nuestra intimidad, estamos hablando de la protección de la dignidad de la persona, de los valores propios de su identidad, pues. Entonces, no es sencillo, pero yo les deseo el mayor de los éxitos y por supuesto que el Senado de la República tiene una tarea fundamental, que estoy seguro que con el talento y como se han mostrado ya otros retos que ha enfrentado este cuerpo legislativo federal de la República, también en esta ocasión tendremos una legislación de avanzada y para la Ciudad de México será muy importante tomar nota, como lo había señalado, para su constitución. Reitero, pues, estamos en esta transición de adiós Distrito Federal, hola CDMX, también para datos personales. Muchas gracias y muy buen día. Agradecemos las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahora rogamos nos dirija un mensaje el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Roberto Gil Suart. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero agradecer a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a la doctora Jimena Puente, por la invitación a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Saludo con mucho afecto al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor Miguel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal en proceso de mudanza a jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la doctora María Patricia Cursaín Villalobos, comisionada del INAI, a Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a mis queridos amigos los senadores Laura Rojas y Alejandro Encinas, por supuesto al maestro Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública. Cada mes, 24 millones de mexicanos navegan en Facebook. El 92% de los mexicanos con acceso a Internet tienen una cuenta en esa red social. La tercera parte de los usuarios de redes sociales afirma estar conectados a ellas todo el día. 40% utiliza sus cuentas más de 10 veces al día. El valor de mercado del comercio electrónico en México asciende, según datos a 2014, a 12.2 billones de pesos.
Cada segundo, 12 personas son víctimas de un ciberdelito. México se encuentra entre los 10 primeros lugares de países con alta incidencia en robo de identidad. Hoy el Internet, las redes sociales, las plataformas colaborativas son un espacio en el que desdoblamos nuestra identidad, interactuamos, nos vinculamos con otros, nos conocemos y nos reconocemos en ellas. Es la nueva comunidad, la plaza pública en la que los individuos se expresan, dialogan, se reúnen, debaten y participan. El mercado en el que intercambiamos mercancías, información, datos, conocimiento. La economía y la sociedad de lo intangible. Las tecnologías de la información han abierto un horizonte insospechado de aplicaciones que aceleran nuestras interacciones. También la posibilidad de acumular y estructurar enormes cantidades de datos. En la era de las nubes digitales y la Big Data, podemos hoy sacar provecho de información que sería muy costoso en términos de tiempo y dinero aprovechar bajo modalidades tradicionales de gestión de datos. En nuestra era, podemos beneficiarnos del potencial de información que hasta hace unos años se evaporaba en la infinidad del espacio virtual. Más aún, la tecnología ha convertido el inmenso océano de datos en canales ordenados de información cada vez más individualizada, desde hábitos y parámetros de consumo hasta las preferencias más específicas de las personas. A través de una simple cámara instalada en un teléfono móvil, hoy se puede relacionar un rostro con miles de datos disponibles. Datos que tienen valor, que seducen al comercio, porque es la puerta por la que la oferta penetra en la demanda. ¿Tienen los gestores físicos y virtuales de datos derechos a usar nuestras búsquedas para plantear estrategias de publicidad y de ventas? ¿A capitalizar ese aprendizaje? ¿Son nuestras actividades en línea datos que se pueden compartir, usar, cuantificar, comerciar? Nuestra personalidad es hoy identidad digital. Usuarios, contraseñas, perfiles, imágenes, biométricos, tendencias relacionales de una persona con otras y con el mundo. Es parte esencial del patrimonio moral de cada persona. Intimidad, imagen, honor, privacidad. La nueva vulnerabilidad del ciudadano en la sociedad de la información es precisamente esos datos que revelan su personalidad y que navegan sin control a través de las plataformas digitales. El derecho a la protección de datos personales es un derecho que se incorporó relativamente reciente a nuestro marco jurídico. Primero, en 2007 como un límite al derecho a la información, posteriormente en 2009 como un derecho per se garantizado por nuestra propia Constitución. Hemos ido creando poco a poco una institucionalidad para proteger ese derecho. Gracias al nuevo régimen de protección de datos personales, cada persona puede decidir cuándo y dentro de qué límites revela situaciones de su vida privada. Ante el desconocimiento del derecho, de su funcionamiento y de su potencia protectora, las interacciones personales y comerciales que cada vez se realizan con mayor frecuencia en línea son espacios naturales de riesgo. Para los ciudadanos, muchas veces implica elegir entre su privacidad y disminuir sus costos de transacción. 30% de los internautas, por ejemplo, utilizan banca en línea para hacer operaciones. Otros 30% no lo hace por desconfianza de exponer sus datos. Para la sociedad, una débil protección de datos personales que disuada a los individuos a interactuar en el mundo de las nuevas tecnologías implica derrochar márgenes importantes de competitividad en la economía y también de eficiencia en las interacciones sociales. Tener leyes estrictas de protección de datos personales no es un lujo ni un capricho garantista. En una sociedad justa, las instituciones sirven al propósito de garantizar la dignidad de las personas, su autonomía en la definición y persecución de su plan de vida, el trato y consideración en igualdad de circunstancias. No hay posibilidad de desdoblar la dignidad sin un cerco impenetrable de protección al núcleo esencial de cada persona. La discriminación, la interferencia indebida e invalidante en el libre desarrollo de la personalidad, la vulneración de la intimidad, entran por las fracturas
de ese cerco. Pero el riesgo no late solo en la posesión de información en manos de particulares. Nuestra constante interacción con los poderes públicos para efecto de cumplir nuestras obligaciones, ejercer nuestros derechos o acceder a un bien o servicio público implica necesariamente ceder la gestión de nuestros propios datos. Aun cuando se trate del Estado, esa información debe quedar resguardada escrupulosamente, ser usada para los fines y propósitos vitales de la propia persona y solo de manera excepcional y limitada, sometida a las necesidades de las potestades públicas. Avanzar en la Ley de Protección de Datos Personales en manos de sujetos obligados es una prioridad de la política. Y esa ley debe ser tan o más exigente que la que hoy rige a los particulares. El Senado tiene un compromiso de avanzar en esa ley y estoy seguro que el compromiso que han mostrado senadores como Laura Rojas o Alejandro Encinas se va a expresar con igual o mayor intensidad en la discusión por venir en esta materia. Se pueden y debemos superar el falso debate entre que la protección de datos personales y la seguridad nacional están en tensión. Se pueden encontrar equilibrios ponderados entre el derecho, entre los derechos y el interés público, pero siempre anteponiendo, subrayo, siempre anteponiendo la centralidad de las personas. Debemos avanzar en el derecho al olvido como instrumento para que cada individuo pueda reprogramar su vida, para que los errores del pasado no sean un estigma permanente para las personas. Esas son las definiciones que tenemos frente a nosotros, son las definiciones, los nortes de las políticas públicas que dan sustancia material, corpórea, al derecho que hoy conmemoramos. Un derecho que se ha consagrado afortunadamente en la constelación de principios y valores éticos que la humanidad ha convertido en normas jurídicas. Conmemorar un derecho no es más que resaltar su importancia y trascendencia en una comunidad. Es también la oportunidad de reflexionar sobre sus alcances, para activar la discusión sobre lo que se debe y lo que no se puede hacer, para fortalecer los mecanismos creados para su efectiva garantía. Es la ocasión para compartir con otros diseños institucionales, buenas y malas prácticas, experiencias exitosas y también fracasos. El espacio reflexivo para reconocer los retos, para fijar la meta inmediata y la siguiente a la más próxima. Porque la maximización de los derechos, su evolución institucional, no es otra cosa que el incansable andar de una sociedad en búsqueda de más grande y más ambiciosas metas de justicia. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Escuchemos ahora el mensaje del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. Muy buenos días a todos. El Gobierno de la República agradece la invitación y reconoce la amplia convocatoria que la doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del INAI, ha realizado para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Esta convocatoria ilustra la determinación de la doctora Jimena Puente para colocar a la transparencia en el primer plano dentro del debate de la agenda nacional. Al mismo tiempo, es de reconocer la sensibilidad de la comisionada presidenta, de la comisionada Patricia Cursain, de la comisionada Arely Cano y de los comisionados Francisco Acuña, Oscar Guerra, Eugenio Monterrey y Joel Salas, para poner en el primer plano del debate un tema fundamental de los derechos humanos, el tema de la protección de datos personales. Debatirlo el día de hoy, gracias a la decisión colegiada del INAI, coloca a esta institución no nada más como gran fortaleza
en términos de su autoridad normativa, sino que también demuestra que el colegiado tiene autoridad moral frente a la ciudadanía en México. Saludo también a nombre del Gobierno de la República al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su presencia ratifica la preocupación del Estado por tratar a la protección de los datos personales como parte fundamental de los derechos humanos. Igualmente, al señor presidente del Senado de la República, Roberto Gil, a la senadora Laura Rojas y al senador Alejandro Encinas. La discusión y reflexión que llevan a cabo en el Senado de la República ilustra la preocupación por llevar el tema de los datos personales a que sea una política de Estado. Y desde luego al jefe de gobierno del hoy Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a Muncio Israel Hernández. La presencia de ambos también simboliza la preocupación que se tiene de los datos personales como un problema de la vida cotidiana. La política de transparencia ha tenido 3 debates fundamentales en su corta historia en México. En primer lugar, el derecho a la información. En segundo lugar, el asunto vinculado con el gobierno abierto. Pero la parte más sensible y de mayor vinculación con la ciudadanía es la que tiene que ver con la protección de los datos personales. Es la parte que penetra al ciudadano, al individuo. Y hoy en día es mucho más importante este debate porque todos sabemos que en la sociedad abierta tenemos el privilegio de tener información infinita, de prácticamente romper los secretos y en la euforia de creer que tenemos fortaleza como comunidad, paradójicamente vivimos vulnerabilidades desconocidas en nuestra individualidad. Están en riesgo, dentro de las dinámicas de la sociedad abierta, asuntos vinculados con nuestra identidad, nuestra intimidad, asuntos vinculados con nuestras decisiones de carácter cultural, nuestras posiciones económicas y, por supuesto, asuntos vinculados con decisiones de carácter familiar. Por ello, es relevante que la política de protección de datos personales sea un tema de Estado y en ese contexto es de reconocerse en primer lugar el esfuerzo que el INAI realiza para continuar con la reflexión permanente y para determinar en su colegiado criterios que vayan orientando dicha protección. En el mismo sentido, es de reconocerse la labor del Senado de la República, que con el debate que tiene hoy está ampliando el tema de la protección de los datos personales, no únicamente aquellos que están en manos de particulares, sino de todos aquellos sujetos obligados en la Ley General de Transparencia. Desde luego, los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia por hacer compatibles distintos derechos de carácter individual, como la libertad de expresión, el acceso a la información, pero al mismo tiempo la protección a la vida privada y a la identidad. En ese sentido, el Gobierno de la República quiere sumarse a este esfuerzo con 3 situaciones específicas. El primer compromiso es el de ceñirse a los dictámenes y orientaciones que el INAI realice para realizar la protección de datos personales en las distintas dimensiones de la actividad pública, en la seguridad, en la actividad médica, en la registral, en la patrimonial, en la financiera, en la familiar y en otro tipo de actividades relacionadas con el manejo de los datos de las personas. En segundo lugar, el Gobierno de la República está consciente de que debe incorporar en sus políticas los avisos de privacidad en el ejercicio cotidiano de los entes públicos.
En este sentido también seguirá no solamente los dictados de las leyes, sino también los criterios que la autoridad que reconocemos plenamente, que es el INAI, nos determine para efectos de orientación en este punto concreto muy importante que puede coadyuvar a incrementar la protección de los datos personales. Y en tercer lugar, tomando en cuenta el papel de México en el contexto internacional y la necesidad y el reconocimiento de que se trata de un tema global, el Gobierno de la República apoyará al INAI en los esfuerzos que realice en la comunidad internacional para reflexionar sobre estos temas, en especial con miras a la 46ª Reunión Internacional de las Autoridades en Protección de Datos Personales de Asia-Pacífico, en donde México será sede en el próximo otoño. Cuente entonces el INAI con el Gobierno de la República para apoyar estas políticas y desde luego el Gobierno se suma a los compromisos y asume la responsabilidad y la conciencia plena de lo que significa avanzar en la protección de los datos personales. Que sea un evento exitoso y desde luego felicidades a todos quienes están participando en esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias al señor secretario. Ahora escuchemos el mensaje de la comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, saludo con respeto y afecto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Sea usted, presidente, bienvenido. Saludo, por supuesto, respetuosamente al secretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade Martínez, quien nos acompaña en calidad de representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para este evento. Muchísimas gracias y una importante colaboración para implementar las estrategias de transparencia y protección de datos en la Administración Pública Federal. Saludo al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Roberto Gil Suart, y reconozco con ello el compromiso decidido que han tenido en impulsar las políticas de transparencia a través de legislaciones como las y los mexicanos requieren a través de la Ley General de Transparencia, y ahora escuchamos un firme compromiso también con la Ley General de Datos Personales, y asimismo saludo a la senadora Laura Rojas y al senador Alejandro Encinas. Al señor jefe de gobierno del Distrito Federal todavía, Distrito Federal y próximamente de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera, quien felicito por esta trascendental reforma para la capital del país. Saludo a mi compañera comisionada, la doctora María Patricia Curzán Villalobos, y a mi compañera comisionada, Arely Cano, a mi compañero comisionado Francisco Javier Acuña, Oscar Mauricio Garrafort, Eugenio Monterrey Chepó y Joel Salas Suárez. Saludo al comisionado ciudadano presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, a la maestra Josefina Román, coordinadora de los órganos garantes de transparencia, al maestro Andrés Miranda, también importante coordinador de la Comisión de Datos Personales, a los distinguidos ponentes extranjeros, nacionales, académicos, miembros de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Saludo también a los representantes de los medios de comunicación. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, una conmemoración establecida hace solo unos años para contribuir a la difusión de los derechos que tiene toda persona respecto al uso que se le da a sus datos personales y la responsabilidad que implica en el manejo adecuado de los mismos.
ocasión que adicionalmente ha servido para alentar el uso de mejores prácticas relacionadas con la recolección, el trato y el procesamiento de los datos personales, así como para difundir el valor de la privacidad como derecho humano fundamental consagrado en nuestra Constitución. Y aquí el reconocimiento también a la importantísima labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente en adecuar sus estructuras organizacionales para cumplir con una nueva realidad en materia de transparencia, sino por fijar criterios orientadores para la práctica de estos nuevos límites de estos derechos fundamentales. En este sentido, este evento representa mucho más que un acto conmemorativo. Representa un testimonio vivo del interés del INAI, la sociedad civil y las autoridades aquí reunidas para hacer de la protección de datos personales y la privacidad de las y los ciudadanos un tema prioritario para el Estado mexicano. Particularmente considerando que aunque el día de hoy ya contamos con un marco específico en la materia, es necesario reconocer que el vertiginoso ritmo de la tecnología de la información propio de la era digital en la que vivimos, nos obliga a poner en marcha medidas capaces de adaptarse y hacer frente a los nuevos retos en la materia. En este sentido, y considerando que día a día se registra un creciente intercambio de información propiciado por el uso intensivo del Internet y de diversas herramientas electrónicas, resulta imprescindible procurar espacios como este para reflexionar en temas como la protección de los datos personales en el nuevo sistema de justicia penal, los límites entre este derecho y la libertad de expresión, la importancia del Internet como herramienta para el intercambio de información y, por supuesto, las fronteras que a este órgano garante le toca entrar al estudio entre el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los casos que nos corresponde resolver. Pero sobre todo, impulsar acciones conjuntas dirigidas a promover el papel fundamental de la educación en la difusión de la importancia de la protección de datos personales entre niñas, niños y adolescentes, así como prevenir el robo de identidad. Todos estos temas que demandan analizar a profundidad los alcances de la protección de los datos personales frente al ejercicio de otros derechos, los retos que plantea el desarrollo tecnológico, mismos que serán objeto de análisis de este importante evento. Sin duda alguna, cada uno de los temas referidos contienen aspectos fundamentales que ameritan una amplia discusión. Sin embargo, quisiera aprovechar y destacar la importancia que ha adquirido un tema tan relevante como lo es el robo de identidad para la sociedad mexicana, especialmente considerando que, de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, durante el primer semestre de 2015, esta práctica registró un incremento de 40% con respecto al mismo periodo del año anterior, y que, de acuerdo a lo informado por el Banco de México, los fraudes ligados al robo de identidad se estiman en 108 millones de pesos, situación que ha propiciado que nuestro país se ubique en el 8º lugar a nivel mundial en este delito. En virtud de ello, y conscientes de la importancia de este tema para garantizar tanto la privacidad de las y los mexicanos como la protección misma de los derechos de datos personales, el INAI ha puesto a disposición de la ciudadanía un decálogo con acciones concretas y sencillas para proteger la identidad, mismas que los invitamos a consultar en nuestra página de internet. Y el día de hoy también aprovechamos este evento para anunciar la aplicación para teléfonos inteligentes disponible a partir del día de hoy, que permitirá sensibilizar a las personas sobre el valor de proporcionar los datos personales. Todo esto para promover la necesaria corresponsabilidad de las y los ciudadanos en la tarea de prevenir, detectar y saber qué hacer y cómo proteger sus datos personales. Distinguidas autoridades que nos acompañan en este evento para impulsar la protección de la privacidad y los datos personales, amigas y amigos. En este tiempo en que la tecnología de la información y las comunicaciones facilitan el intercambio masivo de los datos personales, es fundamental que los involucrados en el tratamiento de estos datos dentro del sector público, pero también dentro del sector privado, adopten las medidas necesarias para cumplir con la normatividad vigente.
Aunque el reto es grande, afortunadamente, cada vez más son los actores que se suman, tanto autoridades, como ya lo decíamos, miembros de la iniciativa privada, miembros de la sociedad civil y organismos garantes que alrededor del mundo han sumado esfuerzos en la promoción de medidas pertinentes para prevenir los riesgos a la privacidad y el uso indiscriminado de sus datos personales. Y en este sentido, México no es la excepción, ya sea a través de su reconocimiento como un derecho humano o como objeto de una ley federal específica en la materia. La protección de los datos personales en nuestro país ha evolucionado para ofrecer a las y los mexicanos más y mejores herramientas para el pleno ejercicio de este derecho. Conforme a ello y el perfeccionamiento del marco legal de este derecho en nuestro país, ha continuado en marcha a través de la importante reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 y el debate actual en torno a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Por eso es tan importante las palabras que acabamos de escuchar del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, con un estándar sumamente alto en la protección de un derecho fundamental para las y los mexicanos. Para garantizar todo esto y sobre todo como un elemento esencial del Sistema Nacional de Transparencia, no solamente el tema de acceso a la información, la protección de archivos, sino también de los datos personales. Aprovechemos esta ocasión para trabajar juntos y prevenir actos que afecten a la privacidad de las y los mexicanos. Trabajemos juntos para promover una cultura de la protección de datos personales. Trabajemos juntos, INAI, Gobierno y sociedad civil, para la consolidación de un marco normativo capaz de adecuarse al desarrollo de las nuevas tecnologías y proteger la privacidad de las y los mexicanos. Qué gran oportunidad para el INAI, no solamente contar con las distinguidas autoridades que nos acompañan en este presidium, sino también con cada vez más interesados en temas frontera para el derecho en el Estado mexicano. Muchísimas gracias a todos y sean todas y todos ustedes bienvenidos. Gracias a la comisionada presidente del INAI. Ahora solicitamos nos dirija un mensaje el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales. Muy buenos días de nuevo. Saludo a todos quienes están aquí en la mesa principal, pero especialmente saludo a todos los participantes en esta reunión interesados en este tema y que son realmente quienes generan la discusión y quienes generan las ideas y las transformaciones. Muchas gracias, doctora Jimena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por esta convocatoria. Muchas gracias a los señores senadores de la República, a la señora senadora. Muchas gracias por acompañarme en este evento. Muchas gracias al maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, a los distinguidos invitados nacionales e internacionales y en general a todos los que nos han acompañado, como de manera especial el señor jefe de gobierno del Distrito Federal, Diagonal Ciudad de México, don Miguel Mancera. Con especial entusiasmo acudo a esta ceremonia inaugural para la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que cumple su 10º aniversario, ya que, como habrá de recordarse, el 26 de abril de 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa resolvió instituir esta jornada cada 28 de enero, fecha que coincide con la apertura a firma del convenio número 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, entonces de 1981.
El objetivo de esta conmemoración de raíces europeas y a la que se han ido sumando otros países, entre ellos, desde luego, México, es la difusión de los derechos que tiene toda persona con respecto al uso que se da a sus datos personales y las responsabilidades que implica un manejo adecuado de ello. El derecho a la protección de los datos personales está previsto esencialmente en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia modificó el modelo de acceso a la información pública a partir de la implementación de un sistema integral tendiente a garantizar homogéneamente el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y especialmente a la protección de los datos personales en nuestro país. Eventualmente, la Ley General en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, prevista en el régimen transitorio de la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituirá una referencia normativa en el ámbito nacional que delinee las bases, principios generales y procedimientos para garantizar el derecho que toda persona tiene a la protección de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad e incluso de cualquier persona física. Una grave, enorme y alta tarea que desde luego tiene el legislador, empezando con el Senado de la República, de un complejo tema frente a los avances de la ciencia electrónica en el mundo. El derecho a la protección de los datos personales implica el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este derecho está encauzado dentro del respeto de los derechos personalísimos, tales como la privacidad, la intimidad, el derecho a la propia imagen e identidad, la integridad y el honor, entre otros, que deben ser entendidos como derechos derivados del reconocimiento, a su vez, del derecho a la dignidad humana. Y esto lo resalto porque esa es la esencia de estos derechos. Solo a través de su respeto pleno podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. Por ello, expreso mi más amplio reconocimiento al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de manera muy especial, desde luego, a la comisionada presidenta, doctora Jimena Puente de la Mora, por la organización de este evento especial para celebrar esta jornada internacional que para esta ocasión tiene el propósito de promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, así como de dialogar y reflexionar sobre los temas de privacidad y datos personales. Con la participación de distinguidos especialistas, tanto de México como de otros países, este Día Internacional se desarrollará también en otros países, cuyas temáticas aportarán, tanto para el público interesado como para los propios expositores, una amplia gama de reflexiones sobre los alcances de este derecho fundamental en distintos ámbitos. Entre las directrices que dieron origen a las reglas específicas, se reconoce que si bien la reforma constitucional de 2008 contempla como un derecho fundamental el acceso a la información y por consiguiente debe atenderse a la directriz de máxima publicidad, también lo es que ello debe armonizarse con el postulado de publicidad del nuevo sistema procesal penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 constitucional. Lo anterior en razón de que para la Suprema Corte y para el Poder Judicial de la Federación hay un constante interés para proteger dentro de la actividad social, sin menoscabar los derechos de las personas, el ejercicio de la acción penal con los nuevos estándares de publicidad, transparencia e inmediatez. Este es una tarea que el Poder Judicial de la Federación tiene para proteger dentro del postulado constitucional todas las restricciones que se exijan para proteger los datos personales de quienes, como indiciados, como procesados, pero también y desde luego de manera relevante como víctimas, participan en los procesos penales.
Del mismo modo, serán sin duda muy importantes las reflexiones que deriven de la libertad de expresión y otros límites del derecho a la protección de datos personales. Como lo ha sostenido la Suprema Corte, la dimensión individual asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual. La libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las formas de libertad y como un prerequisito para evitar la atrofia y el control del pensamiento, presupuesto esencial para garantizar la autonomía y la autorrealización de las personas. Como podrá apreciarse durante los trabajos aquí en esta sede y con la participación de tan importantes conocedores e interesados en el tema, se alcanzarán conclusiones útiles, eficientes, que incluso seguramente serán tomadas en cuenta por el legislador para desarrollar las leyes necesarias que lo complementen, que lo regulen y que lo normen. Como puede apreciarse también, el Poder Judicial de la Federación ha contribuido de manera destacada a la construcción de criterios relacionados con la protección de datos personales, por lo que aprovecho esta oportunidad para refrendar el compromiso de este poder del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones mantenga el debido equilibrio entre el acceso a la información y el respeto a los derechos de todas y todos los mexicanos. Mis mejores augurios para el cumplimiento de los objetivos de esta jornada de reflexión que celebra el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Y si me permiten, haría la declaratoria correspondiente de inauguración. Por tanto, siendo las 10:54 de este día 28 de enero de 2016, declaro formalmente inaugurado el evento conmemorativo del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2016. Enhorabuena. Demos un fuerte aplauso a los integrantes del Presidium, despidámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Concluye este evento inaugural, pero les rogamos se mantengan en sus lugares porque en 5 minutos da inicio la conferencia magistral ¿A dónde va Europa? Legislando los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos.